recibiendo un gran amigo, ¿sí? Compañero de camino, con quien hemos transitado a lo largo de muchos años, no vamos a decir cuántos para no vendernos la edad, pero unos cuantos años en este trayecto de la psicoterapia humanista. Como acordamos antes de esta reunión con el amigo licenciado Guillermo Leone, no vamos a desplegar los certificados o los diplomas para la presentación. De cualquier manera, como a Guillermo, tal vez algunos de los que estamos aquí lo conocemos muy bien y otros no lo conocemos, entonces sí, a mí me gustaría, ¿sí?, que él pudiera contarnos un poco de su trayectoria. Previo a esto, ¿por qué le pedí yo a él que nos contara su trayectoria? Porque para nosotros, los directores de Educa, los creadores un poco de este espacio, ha sido muy importante el poder visitar muchos amigos en otros lugares de Latinoamérica y también haber tenido la oportunidad de visitar muchos amigos con gran trayectoria en otros lugares del mundo. Y así nos fuimos haciendo de muchos amigos y fuimos aprendiendo de todo su conocimiento. Permanentemente estimulamos estos encuentros internacionales que el coronavirus, el COVID-19, nos da hoy la oportunidad de, bueno, de estar juntos muy seguido, pero en otros tiempos, bueno, llevaba digamos, otra disposición energética acceder a encontrarnos. Y para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces, en esa trayectoria, Guillermo ha dado un montón de su conocimiento a muchos de nosotros. Nos sentimos muy agradecidos en cada encuentro que pudimos compartir con él. Y nos gustaría que él compartiera con todos un poco cómo llega, ¿no?, Guillermo Leone a la Gestalt, cuándo llega, qué fue lo que lo trajo a esto de convertirse en un psicoterapeuta gestáltico y alguien que ayuda a otras personas desde esta orientación humanista que compartimos a lo largo de la historia y que compartimos sobre todo en tiempo presente, en el día de hoy. Así que, bienvenido Guillermo, gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es un enorme placer. Estaremos conversando, pero sobre todo escuchándote. Y bueno, ¿tenés ganas de contarnos un poco cómo llegaste a esto de la Gestalt? ¿Cómo han sido tus pasos? ¿Cómo llegaste acá? Sí, cómo no, claro. La verdad que es un recorrido, no sé si es el camino más directo el que yo hice, porque empecé estudiando ingeniería, la verdad. O sea, cuando salí de la secundaria tenía bastante facilidad para la tecnología y entonces me llamó mucho la atención la ingeniería desde siempre. Pero llegó un momento que me di cuenta que con máquinas todo el día no me iba a sentir muy a gusto y durante, digamos, después de un año y pico de haber transcurrido la primera parte de mi cursada, empecé a sentir que necesitaba otra cosa y ahí apareció la psicología como alternativa. Quizá porque, bueno, mi familia no era una pinturita en cuanto, digamos, a los conflictos intrafamiliares, entonces ahí ya tenía una motivación que era querer estar bien. Pero por otro lado siempre me fascinó la mente humana, siempre me atrajo el ser humano como esta criatura mágica y maravillosa que somos. Entonces empecé, bueno, dejé ingeniería, me pasé a psicología y bueno, en aquel momento en Argentina lo que se estudiaba era psicoanálisis fundamentalmente, que no dejaba de parecerme interesante, pero bueno, al poco tiempo empecé a hacer terapia gestáltica y me empecé a pelear con mis profesores, ¿no? Como,
con una visión que no siempre era del todo concordante con hacer preguntas, por ejemplo, discúlpeme, profesor, si Jesús naciera hoy, tendría un delirio místico y estaría en el Borda, cosas así, ¿no? Que la verdad que no eran muy adecuadas para la universidad de aquel momento, ¿no? Que todavía tenía sesgos muy fuertes de la dictadura. De todas maneras, bueno, nunca por eso tuve una reprobación, cursé mi carrera y por supuesto que después me dediqué a enfocarme en la Gestalt y en los enfoques que tenían que ver con el humanismo. También siempre me llamó la atención la ecología y la espiritualidad. Yo hago meditación desde los 16 años más o menos, que tomé contacto por primera vez con algunas prácticas meditativas. Entonces siempre estuvo un interés de mi parte por esta visión del ser humano que incluye también la trascendencia, ¿no? Que incluye también la espiritualidad, si bien no como único camino, porque mi camino tenía más que ver con la psicología, ¿verdad? Pero me parecía importante esto de incluir esta dimensión de la espiritualidad, no interpretar cuando un paciente mencionaba que rezaba o que tenía una relación con Dios, no poner eso, digamos, como un elemento a interpretar, como una transferencia con el Padre o lo que fuere, sino que acompañar esto como una necesidad humana. Esto fue más o menos mi recorrido. La verdad que la universidad me dio una visión bastante, digamos, heterogénea, porque empecé en la UBA, pero después de ahí me fui a una universidad privada de corte existencial, buscando justamente esto, ¿no? Porque si no, no iba a poder terminar peleándome con todos los profesores. Y ahí tuve la posibilidad de ver un montón de orientaciones diferentes y de empezar como a nutrirme de otras vertientes, ¿no? De darme cuenta que hay diferentes miradas y que esto no significa que una esté equivocada y otra esté correcta, sino que nos pueden nutrir y nos pueden permitir hablar con diferentes visiones, ¿no? Del ser humano y enriqueciéndonos no necesariamente de una única vertiente. Así que fui por ahí realmente. Nunca dejé del todo lo espiritual, pero me enfoqué bastante en la psicología, me concentré mucho porque además me fascina. Y bueno, y así conocí la Gestalt, me fui desarrollando, la verdad que me amplió la mirada, obviamente porque me propuso una visión del campo, o sea, del el campo individuo-ambiente, el ser humano como inserto dentro de una totalidad de la cual es indivisible. Y esto, bueno, la verdad es que para mí como que me abrió un montón de comprensiones, esto de entendernos como una parte de un todo, ¿verdad? Y también como la imposibilidad de estudiar a la parte separada del todo, ¿no? Como decir, bueno, voy a estudiar este pedacito, ¿no? Esta fragmentación de la ciencia dura, de la ciencia clásica, siempre me hizo ruido, ¿no? ¿Cómo puedo estudiar una célula fuera del cuerpo? Así que me fui enganchando cada vez más con la Gestalt y con esta mirada de campo y también con la cuestión rebelde que traía de la hegemonía de aquella época, ¿no? Que por ahí la psicología, digamos, iba en otras direcciones. Y la inclusión del cuerpo, ¿no? Que creo que en nuestra charla de hoy es importante. Nosotros, que en todas las visiones, digamos, humanistas, en las visiones existenciales, hemos incluido esto del sentir como un eje y el cuerpo como sede del sentir. Y ahora, ¿cómo hacemos para trabajar a distancia, ¿no? Si nosotros hemos querido tanto que el cuerpo se incluya en la dimensión terapéutica, ¿verdad? En el espacio terapéutico. Así que bueno, seguí aprendiendo de la Gestalt, que ya les digo, antes para mí el ser humano por ahí en la universidad me enseñaron a pensar estos conflictos intrapsíquicos, las instancias internas. Cuando llego a la Gestalt veo que es una totalidad con su ambiente y después entro en contacto con las constelaciones familiares. En un momento particular, porque yo venía trabajando con duelo, mucho, con duelo y con duelo a repetición. Trabajaba en una ONG de lucha contra el SIDA y también, digamos, en la parte psicoterapéutica, atendiendo a las personas, digamos, que eran diagnosticadas como portadores o como
enfermos, a veces de VIH-Sida, y acompañando con un equipo de distintas disciplinas. Esto fue muy rico porque era un equipo con todo tipo de orientaciones. Psicoanalistas sistémicos, cognitivos comportamentales, digamos. Esto nos permitió tener una interlocución interesante. Pero también me di cuenta que dentro de las psicoterapias y los enfoques tradicionales, la muerte, digamos, cuando es un fenómeno así tan central, ¿no? De muchas muertes, se hace medio difícil, ¿no? El trabajo de duelos a repetición. No tenemos muchos instrumentos. Y cuando yo vi las constelaciones y vi que el caballero Bert Hellinger, el creador, digamos, de la técnica en sí, no de la visión, pero sí de la técnica, armaba una escena y dialogaba con personas que ya no están, ¿no? Y estas personas dialogaban al igual que las personas que están presentes, y una persona podía estar hablando con sus padres, con sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y un ancestro de 200 años atrás. A mí me pareció fascinante porque era un espacio compartido por muertos y vivos con una interlocución rica y sanadora. Entonces, esto también me dio una posibilidad, digamos, si la Gestalt me permitió ampliar la mirada para incluir mucho más que el individuo, ¿no? O sea, pensar como un todo, ¿no? El campo, el individuo ambiente, las constelaciones me permitieron ya no ver el inicio de todo con el nacimiento de la persona, sino que hay algo anterior que nos precede, que es nuestra cultura, nuestros ancestros, todas las herencias culturales que vamos a recibir. Nosotros al nacer impactamos el sistema en el que nacemos, de alguna forma, a veces es positiva, a veces es con temor, porque no saben si van a poder hacerse cargo de ese niño, ¿no? Etcétera. Si es buscado, si no es buscado, bueno, hay muchas variables. Pero hay una continuidad en evolución y la llegada, en todo caso, es un impacto que marca ese momento, pero después continúa, digamos, uno dentro de ese sistema. Y esto me pareció interesante porque condice con lo que la visión, digamos, de totalidad del campo individuo-ambiente, y ahora miramos que es un campo en evolución. Y a mí me cierra esto y me permite entender un montón de cosas, porque de hecho, por ejemplo, ahora nosotros estamos en una situación muy particular con el coronavirus. Nosotros somos terapeutas, pero el terapeuta no, digamos, no es una existencia independiente de la persona. Es decir, el terapeuta puede ser un rol, puede ser algo que vamos desarrollando, pero está una persona que precede al terapeuta. Y como personas estamos inmersos en la misma realidad que nuestros consultantes traen como problema, como angustia, como dificultad. Y esto es difícil porque a lo mejor si yo estoy, por ejemplo, con una dificultad personal en otro tiempo, en otro momento, por ejemplo, me peleé con mi pareja, me pongo a atender, me conecto con los temas que traen mis consultantes y me olvido de mi tema. Pero si yo quiero olvidarme ahora, por ejemplo, de la cuarentena o de lo que sea, todos mis consultantes me van a traer temas afines, es muy difícil desconectarse. O sea, no puedo hacer esa desconexión para descansar, para procesar, para reordenar mis pensamientos, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, es donde me parece, digamos, interesante esto de que en la familia, el efecto que tiene sobre la familia esta situación es una reproducción de lo que tiene sobre la gran familia, la gran comunidad, sobre la sociedad, ¿no? Y los pequeños sistemas reproducen lo que sucede dentro de los sistemas mayores en los cuales estamos inmersos. Así que bueno, las constelaciones me dieron esa mirada, ¿no? Como de sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, de totalidades que están incluidas dentro de la otra y hay un isomorfismo, hay como ciertos patrones que se ven en macro y en micro al mismo tiempo. Trabajando con organizaciones, por ejemplo, ver que en las líneas, digamos, de base, en los empleados de menor jerarquía, aparecen conflictos y uno empieza a buscar y se da cuenta que los socios del directorio tuvieron algún conflicto que no está expresado y sin que lo sepan sus empleados, empiezan como a repetirse los ecos, ¿no? De esa disidencia y estamos pensando la organización como un organismo y la familia también y la cultura también. Entonces, desde ahí la verdad es que me ayudó a pensar en conceptos como configuraciones o gestalts familiares. Nosotros tenemos nuestras situaciones abiertas personales,
¿no? Que dicen, por ejemplo, en Norteamérica le llaman unfinished business, ¿no? Los asuntos no resueltos personales, pero también heredamos asuntos no resueltos familiares y cargamos con ellos, ¿no? Y también heredamos a veces de nuestra cultura asuntos no resueltos y cargamos con ellos. Y tomar esto en cuenta a veces nos hace como incluir variables que normalmente si pensamos en función del individuo no las incluimos. Así que bueno, ahí es como que me fasciné y me quedé mucho tiempo con las constelaciones, dejándome, digamos, como decir, como dejándome llevar por ese mundo interesante. Obviamente, como buen gestaltista, también cuestionando algunas cosas, cuando algunos coordinadores por ahí se ponen un poquito directivos y demás, que bueno, hay una como rebeldía de los gestálticos a esto de que el terapeuta sea el que tiene la posta, ¿no? O la razón, o el conocimiento mismo. Pero la verdad que me fascinó y los últimos años ya me empecé como a ampliar un poco más en esta mirada, que es un poco lo que tiene que ver con mi libro, con el libro que escribí, que se llama El oculto equilibrio de las cosas, y que habla de lo que estabas hablando vos, Juan Pablo, al principio, del dar y recibir, ¿no? Que estábamos respirando todos y dábamos nuestro aire al universo y tomábamos, ¿no? El oxígeno del ambiente, que en realidad es del ambiente lo que nos rodea, lo que está más cerca, pero que es lo que está afuera. Y este movimiento tan básico, ¿no? Suscita un libro prácticamente, o sea, cómo sin querer, al separarnos de estas cuestiones tan naturales y básicas como la respiración, como el contacto con la naturaleza, empezamos a alterar el equilibrio, ¿no? Y a lo mejor queremos tomar más de lo que damos, ¿sí? O dar solamente sin tomar, y vamos entrando en dinámicas que nos enferman y que perturban nuestros vínculos. Y de esto habla más o menos el libro, ¿no? Toma como ejemplo una pareja, pero va contando, digamos, distintas situaciones donde se da demasiado, donde se da esperando algo específico como retorno, ¿no? Lo cual no sería dar, sería invertir, ¿no? Porque yo te doy esto para que vos me des esto otro, ¿no? En un afán más de inversión que sea amortizable. En fin, bueno, y ahí es donde estoy ahora, reencontrándome con mis amigos del otro lado del río, y contento, y con esta sensación de, a partir de todo este trabajo, digamos, aparece también obviamente la visión de los pueblos originarios, ¿no? De ver al ser humano como un todo junto con la naturaleza. Y con el coronavirus se presenta mucho vuelve esta idea de que quizás esta realidad media como artificial que hemos creado en las ciudades no se sustenta si no está en marcha el circuito económico. En cambio, si tuviéramos nuestra quintita cada uno, viviéramos en contacto con la naturaleza, quizá no estaríamos tan fragilizados, ¿no? Frente a una situación como esta que estamos viviendo. En parte me parece que trae esta reflexión, ¿no? De decir cuánto dependemos de todo un sistema mecánico artificial que hemos creado, donde hay pocas personas que están en contacto con la naturaleza proveyendo a todo el resto, y el resto se desconectó. Y esto hace también que al estar desconectados cometamos excesos, ¿no? Porque quizás no tenemos conciencia del valor, digamos, de lo que consumimos, del precio que paga una criatura para que nosotros tengamos, por ejemplo, alimento, carne, etc. ¿No? Vamos perdiendo ese contacto, esa noción. Y me parece que en este momento, por lo menos, es lo que a mí me hace como tener una mirada un poco más esperanzadora en relación a la humanidad en general. ¿Vos sentís que este tiempo de confinamiento es un tiempo de mayor conciencia para la humanidad? Yo creo que sí, creo que de alguna manera este hecho, creo que, a ver, si yo fuera a hablar en términos totalmente espontáneos, diría que es un maestro este virus, o sea,
que nos está proponiendo aprender algo. Cada uno puede tomarlo desde donde pueda. Algunas personas que quizás son más rígidas y mucho más cerradas a los mensajes nuevos, van a pelear con esto. Y ahí tenemos los casos que se complican más clínicamente, porque el virus no mata en sí, mata la reacción del sistema inmunológico, la magnitud de la defensa de la persona frente a este mensaje distinto. Entonces, cuanto más rígidos estemos, más difícil la pasamos. Y esto no es solo con el virus, es en general, ¿no? Esto nosotros lo sabemos, que trabajamos con personas que, si uno va a la Patagonia y ve los árboles que resisten vientos de 150, 180 kilómetros por hora, son finitos y flexibles, no son gruesos y fuertes y rígidos, ¿no? Y si podemos hacer así, como más flexibles, evidentemente, como los niños no padecen prácticamente cuadros peligrosos con el coronavirus, porque tienen una flexibilidad mucho mayor, ¿verdad? Pero bueno, esta es una visión que estoy teniendo, digamos, últimamente estoy pensando en relación a este tema que nos toca, del coronavirus. Es súper interesante también porque, bueno, si bien uno de los temas que teníamos para charlar contigo hoy era cómo construir nuestro consultorio virtual, ¿no? También está enmarcado en este tiempo, ¿sí? Llamado como emergencia sanitaria, y que también generó esta posibilidad, esta oportunidad, como vos estás trayendo, de tal vez encontrarnos en un escenario de conciencia mayor, en un escenario donde nos preguntamos sobre la rigidez o la flexibilidad que tal vez no nos hubiéramos preguntado en otro tiempo. Y es un momento en el que tenemos que construir nuestro consultorio virtual. Muchos de los que estamos aquí lo estamos haciendo, algunos con cierto pesar, ¿no? Sobre todo los que ya peinamos canas, ¿no? Etcétera. Pareció que ha sido un tránsito riguroso, difícil, hasta malhumorado, donde los primeros minutos de la consulta lo tenemos que dedicar, como yo decía hoy al principio de la meditación, a pelear con la compu, que la batería, que el celular, que el Zoom, que me escuchás, que no me escuchás, ¿no? La tensión esa inicial, ¿no? Bueno, cosas que vos no vas a compartir hoy seguramente, pero tenemos que crear nuestro consultorio virtual. Una cosa es hacerlo en un escenario de mayor conciencia y entonces puedo hacerlo con alegría, sabiendo que ciertamente me estoy perdiendo del contacto físico con el otro, para quienes practicamos este tipo de terapia cercana a persona, humanista, ¿no? Del abrazo con los gestálticos, es una pérdida importante, pero tal vez es un acceso a una conciencia mayor. Pero el consultorio virtual hay que crearlo sí o sí, ¿no? Tenemos que crearlo sí o sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿No? ¿En qué lo podemos mejorar? Porque ya lo venimos creando, ¿no? Pero ¿en qué lo podemos mejorar? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Que yo sé que de muchos años al respecto. Exacto, bien. Yo vengo atendiendo hace más o menos, bueno, desde el 2003 más o menos, que estoy atendiendo en forma virtual, a distancia. Obviamente fui pasando por las diferentes etapas. Al principio, digamos, frente a esta situación uno tiene tres reacciones posibles. La primera es decir, no, a mí no me vengan con esto, para mí la terapia es presencial, entonces voy a esperar a que pase la tormenta, voy a aprovechar para pintar el consultorio, reformarlo, cambiarlo, hacerle algo y bueno, y después vuelvo con todo. Esta es digamos, la visión de decir, bueno, no me voy a entregar a este cambio, que ya no es una propuesta, ya es una imposición en estos tiempos. Pero de todas maneras, esta es una respuesta posible, ¿no? La del querer conservar el mundo conocido. La otra respuesta es la querer, vamos a decir, hacer una migración de mi consultorio físico al mundo virtual. Tratar de generar algo parecido a lo que yo hago en presencia.
digamos, como esto de, bueno, me tengo que mudar de esta casa que amo y allá donde me mudo me armo un cuarto con los mismos colores, pongo las cosas parecidas, no es lo mismo, claro, pero que se parezca por lo menos. Y este sería como una segunda forma de reacción. Y la tercera sería, bueno, a ver, esto es nuevo, este es un mundo diferente, no creo que tenga todo lo mismo, pero a lo mejor tengo muchas cosas que en aquel mundo no tengo. Entonces me entrego a esta posibilidad de cambio y exploro este nuevo contexto, este nuevo mundo. A mí, yo fui pasando un poco por las tres, ¿no? Primero empecé a atender más o menos tratando de, bueno, una vez y después cuando estoy en Buenos Aires ya ahí nos encontramos físicamente, porque si no, no se puede. Va. Hasta que en algún momento hubo gente que no podía llegar porque era de España a lo mejor o porque era de lugares de Brasil que yo no visito y al final terminaba generando un vínculo a partir del trabajo online y nunca encontrarnos físicamente. Y esto para mí primero era un imposible, después llegó un podría ser y ahora la verdad es que no noto mucha diferencia en la profundidad del trabajo con alguien que he estado físicamente en el mismo lugar y con alguien que no. Esto más tenía que ver con un obstáculo, un temor mío. Obviamente que el consultorio virtual tiene características que no tiene el consultorio físico y la experiencia de encuentro también tiene características que son diferentes. Por ejemplo, en el consultorio físico nosotros tenemos un espacio diferenciado totalmente de nuestro espacio donde vivimos, donde nos encontramos con los amigos, etc. Este espacio nos invita rápidamente, digamos, al entrar en nuestro consultorio, a entrar en el rol, a entrar en contacto con los recursos, las actitudes, las posturas que tienen que ver con la tarea que voy a hacer. Y esto es válido para los terapeutas, los counselors, los psicólogos, quien sea, como para los pacientes, consultantes, etc. Ambos, invitados por esta experiencia en un espacio físico, vamos preparándonos para ese encuentro, cada uno desde su rol. Entonces, cuando yo como paciente voy a ver a mi terapeuta, salgo de casa, bueno, me pongo un perfume, tomo el colectivo que me lleva al consultorio de mi terapeuta y entonces voy pensando qué temas voy a trabajar y toco el timbre y entonces me recibe y a lo mejor espero un poquito o no, pero todo esto es una preparación, es un contacto previo, como en Gestalt llamamos precontacto, pero es como nos vamos disponiendo para esta actividad. Y como terapeutas también tenemos esto. En el trabajo online esto no existe. Apretamos un botón y aparece la persona del otro lado. Entonces esto supone una disrupción en el flujo temporal al que estamos acostumbrados. Esto es en el flujo temporal y espacial. Es como si de golpe yo estoy en mi casa y desaparezco y aparezco instantáneamente en el consultorio de mi terapeuta, ¿no? Esto es, digamos, así. Para los que no nacimos en esta época digital, en la época del videoclip, donde sí se salta de un lugar a otro en un instante, necesitamos darnos este espacio. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un pequeño ritual, las primeras veces por lo menos. Yo les propongo a mis pacientes que se sienten un ratito antes frente a la computadora. Si van a tomar la sesión en su casa, donde tienen una sola mesa y esa mesa la usan para comer, para encontrarse con su familia, bueno, que pongan un mantel distinto, que pongan algo distinto, algo que diferencie ese espacio y que les marque a ellos que están encontrándose con su terapia en ese momento. Usar elementos, ¿verdad? Elementos a veces físicos y sobre todo esto de situarnos, como hizo Juan Pablo, de que nosotros, digamos, lleguemos acá, centrarnos, bajarnos, traernos de donde estemos hasta este espacio. Esto hizo Juan Pablo con la visualización, ¿no? Cada uno andaría en algún lugar distinto y él nos dijo, los invito a que nos juntemos en este espacio para esto. Y esto es lo que, como sería como la primera recomendación cuando nosotros trabajamos virtualmente, que no pensemos que es más o menos como el ámbito físico, es distinto. Tiene otras características, algunas muy piolas, otras
que no son tan piolas y que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos que organizar nuestro espacio de trabajo. Si nosotros vamos a trabajar online frecuentemente, tiene que estar aislado acústicamente. Necesitaríamos, y sería muy recomendable, que nos compremos un buen micrófono para que nuestra voz se pueda escuchar y para que podamos usar distintos matices de voz. Porque en la sesión nosotros usamos distintos matices de voz. Si el paciente o el consultante está trabajando, digamos, algo del orden de lo muy íntimo, generalmente baja la voz. Puede llegar a susurrar cuando está contando algo muy delicado, muy sensible. Entonces nosotros también bajamos la voz. Ahora, si yo tengo un micrófono que no es de muy buena calidad y bajo la voz, se empieza a escuchar mal. Entonces yo necesito tener un micrófono de calidad para que, si estamos entrando en un espacio de mucha sensibilidad, yo puedo acercarme al micrófono como en la práctica me acercaría, ¿no? En mi consultorio yo me siento en la puntita de mi sillón y me acerco al paciente cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. Y esto es gestual, ¿verdad? Pero acá no lo tengo, pero tengo el audio y me puedo acercar al micrófono y puedo hablarle bajito. Y la sensación es otra. Hay una intimidad que es diferente. Entonces, invertir en un micrófono más o menos bueno, y no son tan caros, es un paso para mí importante, y auriculares también. Si estoy atendiendo a un paciente, no puedo usar parlantes que desde el otro lado de la puerta se puedan escuchar o desde el otro lado de la pared, ¿verdad? Porque nosotros cuidamos esto del secreto profesional, cuidamos que esta información que trae a un espacio que es uno de los pocos espacios sagrados que quedan en nuestra cultura, ¿verdad? Tiene que ser preservado todo lo que se traiga, y que no lo escuche un vecino que está aburrido y pone una copita del otro lado de la pared para escuchar. La verdad que es importante. Entonces usamos auriculares y usamos una buena tecnología. Y hablando de tecnología, también tenemos la banda ancha, que es la comunicación. Y acá el espacio es muy frágil. Quiere decir, se puede caer la conexión. Entonces, antes de empezar la sesión, yo ya tomo en cuenta esa posibilidad y le digo, si se llega a cortar, vamos al WhatsApp. ¿Ok? Y seguimos, aunque sea con audios o con una llamada de audio. El WhatsApp, usar videos no es recomendable. O sea, hacer una llamada de video prolongada. Lo puedo hacer durante 1 o 2 minutos, sí. Pero una llamada de video de 1 hora usando WhatsApp es arriesgado para el celular porque recalienta la batería, le exige mucho al celular. No es un programa diseñado para eso. Pero sí podemos salir del paso y terminar la sesión con audio, ¿sí? Y dar al final 2 o 3 minutos de video para hacer el cierre. Y de esa manera no desaparece el terapeuta de golpe y se pierde en el éter, ¿no? Si yo estoy abriendo mi corazón y de golpe se cae la conexión, es como si hubiese bajado un rayo desintegrador en el consultorio y hubiera evaporado a mi terapeuta, porque no hay equivalente en el mundo físico de eso, de la caída de la... Puede pasar que toquen la puerta, que haya una inundación, un incendio, que tengamos que salir del edificio, pero no desaparece el terapeuta. En todo caso, cerramos la sesión o haremos algo, no desde la interrupción y desaparición. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablaba también de esto de prepararnos para la sesión, esto vale igualmente para el cierre de la sesión. Cortar, apretar el botón después de una buena sesión y cortar la comunicación también es un corte abrupto. Yo necesito hacer lo que hago en el consultorio físico. Nos ponemos de pie, lo acompaño a la puerta, si hay un ascensor, bajamos en el ascensor, lo acompaño a la puerta de entrada. Este ritual de despedida, ¿no? Es como la manera, es como, digamos, el sucedáneo de todas las despedidas que hemos tenido, ¿verdad? Desde el destete hasta para adelante, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros demos la chance de la despedida, ¿no? Una vez yo trabajé con un paciente que hizo una excelente sesión, se conectó mucho y movió mucho, y a la vez siguiente me dijo que estaba muy angustiado. Repasamos los contenidos y al contrario, eran aliviantes, no eran angustiantes. Entonces,
le digo, bueno, vamos a entrar de vuelta en el final de la sesión para ver. Y fuimos recapitulando, ¿no?, en una visualización paso a paso, y la angustia aparece después de que cortó y quedó la pantalla en blanco, en ese punto. Bueno, obviamente tenía que ver con su historia personal, porque su papá había salido a trabajar, tuvo un accidente y no volvió. Entonces, evidentemente, esto de el corte abrupto era algo que estaba inscrito en su historia de una manera dolorosa. Pero nosotros necesitamos también generar esto como de esta conciencia de que la separación no sea abrupta, de ir cerrando unos minutos antes, bueno, este trabajo estuvo bueno, qué lindo, que pudimos trabajar esto, qué te gustaría ver la próxima, o cuestiones que tengan que ver con, no con el seguir trabajando el tema hasta último momento, sino con hacer un cierre. Así la retirada no es abrupta, ¿verdad? Obviamente después hay detalles que son de orden práctico. Estos son bastante conocidos, pero de todas maneras me gusta a mí ponerlos explícitamente. Algunos de los detalles pueden tener que ver con el lugar. Si yo atiendo en un lugar en forma virtual, tengo que mirar qué es lo que hay atrás de donde estoy atendiendo, porque si no vivo solo, por ahí alguien colgó una ropa interior o dejó algo tirado, ¿no? Y si tengo mascotas, que queden del lado de afuera, porque por ahí estoy atendiendo y aparece la mascota moviendo la cola y bueno, puede ser simpático para mí, pero para alguien que está abriendo un tema sensible, es una interrupción. Aunque le gusten los bichitos, ¿no?, que a muchos nos gustan los bichitos, pero de todas maneras esto es su espacio y esto no pasaría en el consultorio donde nosotros atendemos normalmente. Entonces, acá tampoco está bueno que suceda. A veces sirve también, por ejemplo, tener elementos de escritura, ¿no?, para que el paciente escriba algo o haga un dibujo y lo pueda mostrar y nosotros podamos capturar esa pantalla y archivarla y tener esa información guardada en nuestra máquina. Y respecto a eso también es importante que esta máquina no sea una máquina familiar. O sea, si yo voy a trabajar dando atención a mis pacientes y guardar material que emerge de este trabajo, no puede tener acceso toda la familia. Tenemos que o generar un usuario separado con clave para que esto esté resguardado, o usar nuestra máquina y que nadie más la use. Estas, digamos, no sería negociable. Otra cuestión a tener en cuenta cuando atendemos desde casa es el tema de la banda ancha y las otras personas. Si yo estoy atendiendo y alguien se pone a ver Netflix y el otro se pone a jugar los jueguitos online y qué sé yo, se empiezan a comer lo que se llama el ancho de banda, digamos, la potencia de la señal, la amplitud de la señal, y queda poco para el video y se nos empieza a congelar la imagen, empieza a salir mal el audio. Y esto también, ¿no? Son cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta que normalmente no lo haríamos en un consultorio físico, porque es obvio que si yo estoy usando el consultorio, no va a venir alguien a usar el mismo consultorio. Acá es la misma banda ancha para todos, entonces necesitamos ser explícitos y pedir este cuidado, ¿verdad? Sobre todo también en estos tiempos donde todo el mundo está usando Internet. Entonces está bastante más, a veces más restringida la velocidad de las conexiones. Buena luz, buena luz. La luz tiene que dar en el rostro. Es necesario que la luz no esté detrás. Una ventana atrás mío dejaría mi rostro oscuro. La luz tiene que estar detrás de mi monitor. Esto es en términos ideales, ¿verdad? Si no, lo que hago es colocar unos veladores al costado para que se vea. Hoy no estamos en terapia, ¿sí? Pero si estuviésemos en terapia, hay rostros de algunos de ustedes que yo los veo con claridad y puedo ver las expresiones que tienen. Entonces, si estuviésemos en terapia, por ejemplo, ahora María Inés hace un movimiento con la cabeza que me dice, me está diciendo gestualmente y con la sonrisa más, que está de acuerdo, que sabe de qué estoy hablando, que me acompaña en esto. Entonces, estas sonrisas me están diciendo también, bueno, sí, ¿ves? Sentí la conexión. Ahora, si fuesen rostros oscuros, donde yo no veo los gestos, es como que no sé qué provoca en el otro, ¿no? Y evidentemente un consultante
no consulta porque tiene, digamos, todo claro. A veces tienen sensibilidades, tienen miedo al rechazo, miedo a la exclusión, y sospechan que pueden ser excluidos, rechazados, cuestionados. Entonces, en lo gestual nosotros le vamos dando el código, te estoy acompañando, esto no me parece tan grave, esto me parece hasta divertido, ¿no? A lo mejor está contando algo dramático y yo pongo una cara donde le estoy diciendo, esto es tan dramático que parece hasta gracioso, ¿no? Y terminamos encontrándole otra visión a la misma escena. Pero si no puede ver eso, está como interrumpido. En el contacto presencial, esto no tenemos que cuidarlo, porque generalmente el consultorio está iluminado y además tiene todo el cuerpo para ver, no solo el rostro. Acá no tenemos toda la gestualidad del cuerpo, toda esa gestualidad está concentrada en microgestos del rostro. Tenemos que inclusive aprender los terapeutas a leer la gestualidad que antes leíamos en todo el cuerpo, leerla solo en el rostro, en lo único que tenemos disponible. El rostro y la parte superior del tronco. Por ejemplo, si yo me cruzo de brazos, ustedes lo van a ver. Entonces, aunque no sea solo el rostro, una parte está. Entonces, si yo me pongo así y me alejo, hay algo que van a percibir. Si estuviera en una terapia, yo, bueno, me estoy defendiendo frente a algo que escuché, algo que me resulta amenazador o lo que sea. Y desde ahí hay una comunicación preverbal que no se pierde. Entonces, buena luz, la cámara tiene que estar quieta. Si vamos a trabajar con celular, nos conseguimos uno de esos trípodes, esos aparatitos así que tienen como sopapitas, ¿no? Que se pegan a la mesa y del otro lado se pega el celular y queda fijo. Porque imagínense si yo voy a estar hablando con ustedes y diciendo, bueno, lo que pasa es que tenemos que pensar un poquito cómo sería, es incómodo. Un momento, digamos, se lo bancan, pero después de un rato les va a doler la cabeza porque van a tratar de encontrar la expresión en pleno movimiento. Entonces, esto hay que cuidarlo. A veces parece un detalle nimio, pero es un detalle fuerte de interrupción cuando está en movimiento el celular del paciente o del terapeuta. Y esto, bueno, mis pacientes... Una pregunta, Guillermo, porque nos hace sí. referencia a esto María Doseu. Aprovechamos a saludarla, María Doseu de Río de Janeiro, Brasil. ¿Cómo chequeamos las condiciones de luz? Dice. Bien. Del consultante, ¿no? ¿Cómo María chequeamos Doseu, el ¿cómo usted se ocupa de consultante las tenga las condiciones técnicas? para trabajar? Ok. María Doseu, las condiciones te puedo contestar en portugués también, pero voy a contestarte en castellano porque estamos en una clase en castellano. Yo no tengo control sobre la parte técnica, pero sí hay instructivos en relación a cada uno de los programas que se usan. Si nuestro consultante nunca tuvo una comunicación online, lo que hago es adelantarle por lo menos una semana antes cuál es el programa que se va a usar, para que si hay que abrir una cuenta la abra, para que vea los tutoriales en YouTube y aprenda a manejarlo. Y generalmente lo que yo hago es entrar por lo menos 10 minutos antes para que tengamos posibilidades de setear esto y de ponerlo a punto. A veces, siempre, casi siempre, hay alguna persona en la familia que sí tiene cierta facilidad, amigos, colegas, a veces son los hijos. Esos mismos hijos a los que les decíamos, deja ese celular, ahora le pedimos ayuda para que nos configure el celular a nosotros. Pero bueno, es así que va a ser, ¿no? Es así. Pero siempre de antemano hay instructivos, hay videos en YouTube que enseñan el manejo de cada uno de los programas y esto hay que hacerlo de antemano para que no ocupe el tiempo de sesión. Y generalmente sí me tomo unos minutos antes de la sesión para hacer la prueba, ¿verdad? Para probar. También, en mi caso, yo tengo también siempre alguna alternativa. Si no puede ajustar el programa que estamos tratando de usar, hay programas que se pueden usar instantáneamente vía web. No tienen la misma claridad, a lo mejor, pero nos funcionan perfectamente para tomar una sesión. Entonces, esto yo se los puedo pasar, una lista de los distintos programas, o incluso se los puedo mencionar rápidamente, si quieren,
porque es más o menos parte, digamos, es parte de nuestro temario. El WhatsApp ya les dije que en realidad es muy útil porque lo tiene todo el mundo y es fácil de usar, pero no es un programa diseñado para tener videoconferencias. Entonces se recalienta la batería, se puede recalentar el celular y se desconecta cuando se recalienta. Esto es un dispositivo de seguridad que tienen los celulares de ahora para que no exploten. Entonces, antes las baterías explotaban, ahora no. Entonces, no nos sirve para hacer directamente toda la videollamada, a menos que tengamos un celular de última generación, ¿no? Que no es la mayoría. A lo mejor lo tenemos nosotros y nuestro paciente no, entonces descartado. Facebook tiene un sistema de videoconferencia que es muy eficiente, pero hay que tener cuenta en Facebook, no todo el mundo ahora, ¿no? Porque tiene, digamos, esta característica, la red social nos invade con información que no siempre es saludable y que no siempre queremos. Así que bueno, algunos tienen la cuenta de Facebook para esto y otros directamente la cierran, así que tenemos el Skype. El Skype, que ahora es de Microsoft, es un programa que nativo, o sea, fue creado para hablar por teléfono, para hablar primero por audio y después por video y audio, y es confiable, tiene toda la seguridad necesaria y podemos establecer comunicaciones de uno a uno sin problema. No puede entrar alguien que no sea invitado. Tiene un montón de posibilidades adicionales, como por ejemplo, además del video, tiene el chat, ¿no? Como acá nosotros tenemos un chat separado que podemos ir colocando cosas en el Skype también. Podemos compartir la pantalla, yo le puedo pasar a lo mejor un dibujo, le puedo pasar un dato, una imagen a través del Skype al momento de estar teniendo la conferencia, la videoconferencia. Así que es muy versátil, es gratuito, y si se trata de pocos integrantes, digamos, tiene un límite de integrantes, no podemos hacer esta reunión en Skype. ¿Sí? Creo que es hasta 8, no sé si es hasta 8 o algo así, pero no permite un número ilimitado o un número muy alto, ¿no?, de participantes. Después tenemos los de Google, que originalmente era el Hangouts, que ahora forma parte de una suite que es para empresas, entonces es pago. Ahora le sacaron el carácter de pago, pero de todas maneras, después que termine la cuarentena, posiblemente vuelva a cobrarse. Entonces yo no me habituaría con pacientes en un programa que después no voy a seguir usando. El Google Meet también, que viene a reemplazar en realidad al Hangouts como un aplicativo también gratuito, tiene muy buena calidad, funciona muy bien. Es muy práctico cuando tengo que hacer algo rápido. O sea, falló el Zoom, falló el Skype, abro el Google Meet porque es como una página de internet y yo le doy el link, entra a la página y ya estamos hablando. Es muy rápido. Lo mismo pasa con el Whereby. Whereby es otro programa que nos permite ponerle un nombre a una dirección de internet que dice whereby.com/Guillermo. Entonces es muy simple, le paso el link, entra ese link y ya estamos en una videollamada. Son dos aplicativos que son de fácil uso, que no hay que bajar ningún programa a la máquina, como en Zoom, por ejemplo, precisamos para que funcione bien. Tenemos una opción web, pero no tiene las prestaciones que tiene bajando el aplicativo. Y tenemos otro que es el Zoom, que es este que nos permite, digamos, en la cuenta gratuita tener hasta 100 invitados, con lo cual podemos dar clases, pero limita el tiempo a 40 minutos. En las cuentas, en las videollamadas individuales de 2 personas, no está ese límite. Puedo hablar el tiempo que quiera, puedo continuar y no hay problema. Ahora, cuando son varias personas, ahí sí hay un límite de 40 minutos. Ese límite a veces no se activa. ¿Cuándo no se activa? Cuando muy poca gente está usando el programa y entonces la plataforma no necesita usar para otra persona, entonces te deja seguir a veces. Entonces hay gente que queda confusa porque dice, no, porque yo hice éramos 5 o éramos 6 y estuvimos 2 horas y no pasó nada. Y se confían, pero no, cuidado, esas son situaciones excepcionales que justo en ese momento estaba disponible el servidor, entonces se podía usar. Entonces, estos serían como, para mí, básicamente los
programas o los aplicativos más, así más de batalla. Para individual el Skype es muy bueno, hay que tener cuenta en Skype, pero no necesariamente el email tiene que ser de Microsoft. Yo puedo inscribirme con mi email de Gmail, por ejemplo, y abrirme una cuenta de Skype. Y una vez que tengo la cuenta de Skype, ya tengo mis contactos. Y ahí se vuelve muy fácil porque es hacer clic en el nombre de la persona y ya le estoy llamando. Y con el Facebook lo mismo, es muy sencillo. Y el Zoom, bueno, el Zoom ya lo conocen, es este. La verdad que es un programa muy flexible y en relación al Skype, yo uso Zoom. En relación al Skype, para mí es superior en estabilidad. O sea, el Skype necesita un ancho de banda mayor. Cuando está congestionada Internet, se corta y se congela con mucha más facilidad que el Zoom. El Zoom tiene unas tecnologías muy avanzadas que hacen que a lo mejor los movimientos de mi interlocutor van a ser así como medio como el breakdance, ¿no? Pero voy a seguir en comunicación y voy a seguir escuchándolo. O sea, va como sacrificando lo más superfluo hasta que realmente cuando se cae es porque no hay conexión. Si no, congela la imagen pero deja el audio. Entonces va agotando instancias para que la comunicación no se interrumpa. Sobre todo teniendo en cuenta que en Internet a veces esos congestionamientos duran segundos por ahí. Y en esos segundos se congeló el programa y yo estoy reiniciando todo y demás. Y hablando de congelar, esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la comunicación virtual. Si estoy pensando y estoy callado, me tengo que estar moviendo. Porque si no parece que se congeló. Y si se congeló, automáticamente el que está del otro lado se sobresalta porque, ay, no, se congeló, se cayó la... No, si estoy callado, no estoy quieto. Si estoy callado, bueno, estoy así, ahí pensando, me rasco la cabeza, hago algo que denote que estoy pensando, pero que sea con movimiento, porque si no, es como el susto aparece, ¿no? Y el susto nos saca hacia otro lado, se va del contacto donde estaba con su conflicto al contacto de la conexión, de si voy a tener que conectar, bueno, se distrae. Así que estos son como detallitos que vamos a tener que ir aprendiendo en la práctica, ¿no? Porque así funciona. Bien, el plan B, yo ya les conté, que es esto de ya de entrada tener esta segunda alternativa de comunicación. A ver, ¿alguna no te parece? Bien, volviendo a lo de la angustia, dice Agustina de Sousa. ¿No te parece que pasa algo por ese vacío de lo físico? Es decir, cuando yo estoy en el consultorio en presencia, hay un vacío de lo físico, o sea, la persona físicamente no está, aunque sí está lo que es más importante de la persona, que no es el cuerpo, porque yo no voy a usar el cuerpo de mi terapeuta para algo, para mí, sí su mirada, sí su atención. Lo que nos constituye es la mirada del otro, el que esté un otro disponible viéndonos. Por eso es importante que esté bien iluminado el rostro, que se perciba claramente, que la cámara esté limpia, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, las cámaras traen a veces un nylon protector y hay gente que no lo saca, entonces se ve todo nublado. Entonces, la cámara tiene que estar limpia, la conexión tiene que ser lo más transparente, tan transparente que en algún momento desaparece la computadora, desaparece la pantalla y queda la mirada del otro, ¿no? En algún momento esto se hace tan espontáneo que sentimos una conexión como en presencia. Desaparecen las letritas, los indicadores de tiempo, los títulos que pueda haber y queda el otro. Realmente esto sucede, pero las primeras veces no, las primeras veces estamos estresados, entonces no vamos a atender 8 pacientes en las primeras cuando empezamos a trabajar, porque esto es agotador. Agotador porque estamos con cierta tensión de todo lo que no depende de nosotros. La parte tecnológica, la computadora en sí, la conexión en sí, la conexión del otro lado, la computadora del otro lado, los inesperados también, ¿no? Como las cosas no esperadas del otro lado o de mi lado.
Entonces, esto nosotros al principio nos va a reclamar cierto pequeño alerta que si vamos a atender muchos pacientes es agotador. Las primeras veces pongamos 4 como máximo al día, ¿sí? Y separémoslo un poquito entre uno y otro. Y después iremos a 6 y si nos podemos quedar en 6 por un tiempo, unos 20 años mejor, pero bueno, si no, vamos agregando, pero con esto de que sea a medida que nos vamos sintiendo relajados en el espacio. Si no, es una exigencia muy grande que nos puede agotar. Si alguien quería decir algo. Hay algunos compañeros que hacen otras propuestas, otros métodos, que los deben haber investigado, van a ser todos muy interesantes. Pero queríamos preguntarte por la hora que es y porque nos interesa también trabajar todos los temas en este webinario que trajiste, si hubiera algo en particular que deberíamos tener en cuenta para el trabajo virtual en este tiempo de confinamiento, que es un tiempo especial, ¿sí? Okay. Porque también se suma esto y me imagino que traías algunas cosas también para compartir con nosotros. Claro. Bien, hay cuestiones que es importante que un poco mencioné al principio, que estamos en una situación dentro de lo que se llama el mismo círculo de opresión que nuestros consultantes, sometidos a las mismas limitaciones, a la misma pérdida de libertad, a la misma pérdida de espacio. Cuando nosotros dejamos como bichitos vivos la naturaleza, no tan vivos en ese caso, pero bueno, no fue una viveza, dejamos la naturaleza, no perdemos las estructuras que existen en nuestro organismo que delimitan la territorialidad, la necesidad de un territorio para sobrevivir. Esto está genéticamente instalado en nosotros, en nuestras estructuras cerebrales, en determinadas zonas del cerebro bien claramente delimitadas, esta necesidad de tener un territorio de caza o de siembra, ¿no? Para garantizar nuestra continuidad. Ahora, cuando nos venimos a la ciudad, no desaparecen esas estructuras, se adaptan a otros territorios ahora simbólicos. Esos territorios simbólicos pasan a ser el reconocimiento, el prestigio, el éxito de alguna manera, que sería lo que garantiza que podamos sobrevivir, pero también los territorios físicos. Y ahí nosotros nos elegimos la casa, pero la casa, el departamento donde vivimos, no es nuestro territorio todo, es un pedacito pequeño de nuestro territorio donde aterrizamos para descansar, para cambiarnos de ropa, para comer, pero no es donde vamos a pasar todo nuestro tiempo. Nosotros tenemos la vivencia de territorio como todos los lugares por los cuales circulamos. Desde el supermercado hasta el consultorio, hasta la asociación de profesionales, donde sea, todo eso es vivido como territorio. Este territorio fue restringido violentamente de un día para el otro. En términos, digamos, de reacciones primarias, instintivas, es como si nos hubieran cercado en un rinconcito y no nos pudiéramos mover de ahí. Podemos tolerarlo un tiempo limitado, pero a medida que lo vamos tolerando, lo que se va viviendo es como que nuestro territorio está invadido, nuestro territorio está sitiado. ¿Y esto qué hace? Digamos, básicamente genera dos posibilidades de reacción: ataque o fuga, las reacciones frente al estrés y a una amenaza. Agreguémosle a esto que además digamos, nosotros hemos perdido la libertad de circular, hemos perdido, o por lo menos libremente, ¿no? Hay una obligación de retirarnos de lugares que eran nuestro territorio, hay un contacto forzado por la convivencia que yo no puedo interrumpir, tengo que seguir estando con esa persona y a lo mejor quiero retirarme a procesar, digamos, a meditar sobre lo conversado y no tengo dónde retirarme, y el otro tampoco tiene dónde retirarse. Y esto aumenta el estrés. Y la respuesta a esto puede ser que yo me reclusa, me encierre en mí mismo, o que trate instintivamente de alejar al otro, mostrándole los dientes, poniéndome irritable, poniéndome nervioso. Y esto es lo que está sucediendo, que quizá no está previsto
desde las estrategias que los gobiernos están proponiendo, no se está considerando esta cuestión de que el confinamiento aumenta la hostilidad, porque digamos, de manera natural estamos queriendo recuperar nuestro territorio y nuestros ancestros lo que hacían era mostrar los dientes cuando alguien le invadía el territorio para que se aleje. Si yo no me puedo alejar, que se aleje el otro. Entonces aparece esta irritabilidad y este deseo de ataque como una necesidad de recuperar mi aire, respirar mi territorio, mi necesidad de espacio. Porque esto está relacionado a la supervivencia en última instancia. Entonces está amenazada. Perdemos intimidad también, ¿no? Porque antes, no sé, ¿viste? Cada uno tiene en la casa su hora solo, y si quiere andar en paños menores por la casa, anda en paños menores por la casa, hace lo que quiere, y es como esto de marcar el propio espacio. Y ahora, si estamos todos en la misma casa todo el tiempo, no tenemos esa posibilidad. Otro factor es las memorias traumáticas que se pueden reactivar por esta situación. No todos hemos vivido una pandemia, pero tenemos conciencia de que se ha vivido una fiebre amarilla, tanto en Uruguay como en Argentina, por ejemplo, y otras pandemias que han diezmado a la población. Como si fuera poco, los diarios, las media, ¿no? En general, no hacen hincapié en las noticias positivas. Entonces nos bombardean con una cantidad de información generalmente que activa más nuestros alertas que ya están sobreactivados. La reacción, digamos, es el estrés. Cuando nosotros estamos frente a una amenaza, hay un dispositivo biológico que sería como una condición para salir de esa situación, para resolver ese problema, que sería el estrés saludable, ¿no? Llamado eustrés. Se activa el cuerpo para el ataque o la fuga, atacamos, huimos, se resuelve, vuelve a su estado natural. Acá, como no se resuelve, se vuelve a activar y se vuelve a activar, aumenta el cortisol, baja inmunológica, empieza a haber alteraciones neurofisiológicas y hormonales que terminan deteriorando nuestra salud. Síntomas como todos los psicosomáticos, trastornos digestivos, contracturas, trastornos de la piel, alergias, bueno, la irritabilidad, la alteración del sueño, alteración en la alimentación. Las personas con cierta tendencia a las adicciones se ven más fragilizadas por esta condición. Encima, digamos, ahora encima, como por ejemplo para los fumadores que hay escasez de cigarrillos, no quiero pensar lo que debe ser, ¿no? En este momento que encima del estrés está la sustancia que de alguna manera media todo eso ausente. Entonces, desde todo esto nosotros necesitamos tener en cuenta qué es lo que inicia todo este ciclo de tanto desbalance, porque la verdad es que está la amenaza de muerte, ¿no? Parece que si yo salgo no solo me puedo morir, sino que puedo matar a alguien. Está el panóptico, ¿no? El panóptico famoso de Foucault. Antes de Foucault fue un arquitecto alemán que lo planteó, que es todo el mundo vigila a todo el mundo y todos se tornan policías, ¿no? Acá es bastante pesado ese fenómeno. Entonces hay, digamos, una invasión desde lo mediático, desde la mirada de los vecinos, la amenaza de muerte, la hostilidad de algunas personas que le dejan carteles a los médicos de que no vuelvan porque los ponen en peligro. Ahora ellos cuando necesitan ir al hospital van a ir igual, pero no importa. Pero son estas ilógicas desde el pánico, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Recuperar nuestra burbujita. Recuperar la burbuja. Hoy Juan Pablo nos puso en una burbujita. Esto es una maravilla. Este es un recurso poderoso, gente. También el de los adolescentes que cazan los auriculares, se ponen el auricular y se meten en su música y están ahí en su burbujita. ¿Por qué? Porque físicamente no se puede hacer. Pero generemos estas burbujas de otra manera. La ducha, si es un paciente que es una persona muy primaria, vas, te das una ducha de 40 minutos. Te quedas ahí nadie va a entrar. Entonces, esta posibilidad de que genere esta retirada, esta desconexión de este contacto obligado de 24 horas que estamos teniendo. Porque la amenaza, si no la desconexión no existe y no podemos reciclarnos. Obviamente, si no, pedimos el perro de un vecino para sacarlo a pasear. Algo hay que hacer para interrumpir este ciclo. Mi vecina ya, digamos, no me presta más el perro porque lo usan todos ellos y el perro está agotado, pero no importa.
Vamos buscando algún otro perro o alguna otra, sacar al perrito de peluche, aunque sea. La idea es esta, de generar nuestra burbuja, nuestro lugar como de aislamiento. Los auriculares, por ejemplo, yo puedo usarlos y está bueno también no solo ponérmelos yo así por las mías, sino avisarle a las personas con las cuales me siento como empalagado de tanto contacto, por decirlo de una manera golosa, ¿no? Decirles, mira, necesito desconectarme, me voy a meter 1 hora con esto, a menos que sea algo de vida o muerte, no me interrumpan. Y también, cuando vos lo necesites, acá están los auriculares, porque vos estás en la misma que yo. Entonces también puedes necesitar a veces un momento de retirarte de todo esto, de recomponerte, de sacarte un poco de encima todo lo que está pegoteado y no nos podemos sacar. Entonces, bueno, acá están los auriculares para que los precise. Y cuando se creó el código en la familia, dice, che, prestale los auriculares al pibe que está, ¿entendés? Empezamos ya a registrar que el otro está pasado de estimulación y que necesita una retirada para digerir algo de esto. Entonces, de esa manera vamos cambiando. Obviamente, yoga, gimnasia, excelente, son muy buenas alternativas. Y si se pueden hacer en familia o con la pareja, está buenísimo. Otra de las alternativas, bueno, tienen que ver obviamente con la terapia clásica, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con esto de encontrarle un sentido a esto. Decir, bueno, a ver, todo este tiempo al pedo que tengo, ¿qué puedo hacer? Puedo estudiar esto que nunca tuve tiempo de hacer, puedo leer este libro que no tuve tiempo. Si yo puedo agregarle significado a esto, todo lo que cobra significado cambia existencialmente la cualidad de mi vida, con lo cual mejora. Entonces, sumar significación a mi vida es genial. Tengo una colega que está en una de las formaciones que estoy dando en Río de Janeiro, que estaba muy deprimida, tiene una cierta tendencia, pero estaba muy deprimida. Y ella es muy delgadita, y la verdad es que es muy delgadita y come poco, pero le encanta cocinar. Y encontró realmente un recicle de su energía cocinando y llevándole a dar a los homeless, a los que viven en la calle, de su manzana, que son 3. Entonces ella cocina y convida, porque si cocina ella no va a comerlo, entonces termina no cocinando, pero cocina ya preparando con eso. A la segunda vez que lo hizo le cambió totalmente la energía, porque esto es sumar significado, ¿no? Cuando nosotros le damos a la totalidad de la que somos parte, le damos algo dándole a otro, estamos poniendo en marcha una circulación de energía, de amor, de algo positivo que nos empieza a nutrir al momento de ponerlo en marcha. Es como que ya hay un retorno en ese momento. Entonces, ese es un camino que hoy es muy poderoso. Poder compartir lo que tenemos, sea conocimiento, sea alimento, sea lo que sea, ¿no? Verdaderamente. Por eso yo también estoy agradecido de que me den este espacio, porque es una de las maneras en que yo gestiono todo mi estrés, ¿no? En vez de irritarme, digo, bueno, puedo compartir con algunos colegas que a lo mejor no se animan a atender, pero hay personas del otro lado necesitando de su escucha, ¿no? Y crucemos este umbral, vale la pena intentarlo, no es tan complicado. Entonces, desde ahí es que a mí me motiva, digamos, a hacerlo por este camino, de esta forma. Bueno, desde ya que estamos todos muy agradecidos por tu motivación y, como dijimos al principio, de corazón abierto, recibiendo el regalo que nos estás dando. Lo que escriben los amigos están muy contentos con cómo está haciendo la entrevista y el Meet hasta ahora. Y veo a todo el mundo como muy atento. Nosotros estamos acá sacando nota, apuntes. Estamos muy alineados con lo que decías recién, de sumar sentido, sumar significado. Agrega valor, ¿sí?
y hay que estar como atento a eso, ¿no? Y carpe diem, como decía Horacio, ¿no? Aprovechando el día, ¿eh? Aprovechando esta oportunidad. Otro de los puntos que vos traías está directamente linkeado con este y tiene que ver con que esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Que era un poco el recorrido Correcto, que estabas haciendo. correcto. Yo diría pérdidas y ganancias, ¿verdad? Pérdidas y Y ganancias. hay algunos ítems en los cuales, o algunos puntos en los cuales es más o menos equivalente, pero sí hay claramente lugares donde va a haber pérdidas. Por ejemplo, si trabajamos con dinámicas grupales, ¿no? Las dinámicas grupales presenciales que requieren de contacto físico, por ejemplo, la escultura familiar o la escultura situacional, la foto familiar como técnica, ¿no? La foto familiar o la foto de la situación que se construye usando los cuerpos de los compañeros de grupo o de taller, se hace virtualmente imposible. Realmente no podemos reemplazar eso porque no tenemos a las personas. Entonces, desde ahí, indudablemente, como el lenguaje corporal del resto del cuerpo, que no siendo el rostro, también lo perdemos. Y ahí es donde por ahí tenemos esas 4 pérdidas, vamos a poner. Hay cosas que son casi iguales. Por ejemplo, el método dialógico, ¿no? Cuando nosotros estamos dialogando, ¿sí? Y quizá, inclusive, digamos, depende de la perspectiva y de trabajo, pero hay terapeutas que trabajan muy poco con lo corporal, que trabajan más desde lo dialógico, y acá no hay necesariamente una pérdida, no hay necesariamente algo que nos esté faltando. El método narrativo, por ejemplo, ¿no? Esto de convertir determinado conflicto en una historia, en personajes y trabajar desde los personajes, tampoco, no necesariamente tenemos alguna pérdida. En Gestalt podríamos trabajar con una silla vacía, o sea, podríamos poner 2 sillas y que la persona ocupe el lugar de una parte del conflicto y después se cambie imaginariamente y ocupe el de la otra. También esto se puede hacer en una visualización. Acá no hay pérdida. En realidad, si vamos a trabajar con una visualización, yo no veo pérdida, pero veo ganancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está trabajando en visualización, cierra sus ojos y se relaja. Y no nos relajamos igual si estamos en casa que si estamos en un lugar extraño. Aunque sea el consultorio de mi terapeuta, que yo quiero mucho, que confío, que yo sé que yo puedo relajarme y entregarme y cerrar los ojos, que no me va a hacer nada fuera de lugar, ¿no? Confío, pero los ruidos que yo escucho cuando cierro los ojos en su consultorio no son los ruidos que conozco de mi casa, con los que duermo, me puedo dormir ahí. Entonces hay un estado de relajación mucho más profundo cuando trabajamos desde nuestro lugar que cuando trabajamos en un consultorio ajeno. Entonces, desde ahí yo creo que no es casi igual. Esto es mucho mejor cuando hablamos de visualizaciones o visualizaciones interactivas en las cuales seguimos conversando con el consultante, ¿no? Preguntándole lo que va viendo, acompañándolo. Desde ahí no hay diferencia. Perdón, es más efectivo online. El trabajo con collage, con dibujos, con títeres, por ejemplo, no hay diferencia, ¿no? Puede poner, si en vez de silla vacía, para ver los 2 polos del conflicto, trabajar con 2 títeres o con las manos mismo, ¿no? Digamos, ahí depende de la creatividad de quien acompaña, del terapeuta, del counselor. No necesariamente tiene que esto convertirse y quedarnos con una limitación. La ventaja es que, por ejemplo, si decidimos trabajar con fotos, a lo mejor dice, ay, pero yo tengo en el otro cuarto una foto que está buenísima y aparece una foto que le trae información clave para ese momento que no la llevaría al consultorio previéndolo antes de estar en contacto con esa situación, porque es ese estado emocional que le trae la representación de ese objeto. Entonces, al estar en su casa, tenemos acceso a todos los objetos íntimos, todos los objetos que acompañan. Y esto es, pero por lejos, una gran ventaja.
entramos a su mundo, estamos acompañándolo en su mundo. Esto teóricamente es la condición ideal para una terapia, que el terapeuta pueda llegar allí donde está el paciente simbólicamente, pero también concretamente acá. Entonces yo de pronto, bueno, veo acá y digo, uy, acá hay un cuaderno de mi hermano y mío de cuando éramos chicos, ¿no? Y veo esta foto, yo soy el más. Bueno, yo no, esto lo tengo en mi casa, yo nunca llevé este material a una terapia, jamás, nunca, pero lo tengo acá en mi biblioteca y esto no sería accesible. Entonces nos da, como vamos a decir, el acceso a un material que nunca estaría disponible en un consultorio. Y esto es una ventaja lejos. Para quien trabaja con niños, más todavía, porque el niño lo ve con tanta naturalidad la comunicación digital, los nativos digitales, que agarran el celular y no es un celular, es tu terapeuta o es tu amigo, digamos, el que está ahí, no es el celular. Obvian la interfase, directamente ven a la persona. Pero bueno, esto obviamente con adultos también funciona de la misma manera. Podemos incluso proponerle que cuando arma el espacio para la terapia, eh, elija determinados elementos que quiere que estén presentes en su terapia. Y si nos gusta trabajar con almohadones o trabajar con elementos, digamos, que para representar algo, que elija cuáles son los almohadones que van a estar acompañándolo en su terapia cada vez. Y que esos almohadones a lo mejor van a quedar después asociados con distintos personajes de su historia, ¿no? O a lo mejor un objeto que le regaló la madre, cuando tiene que hacer un diálogo con su mamá, puede agarrar ese objeto, ¿no? Y la verdad es que tenemos acceso a una cantidad y una variedad de recursos que no tendríamos. Por ejemplo, en acompañamiento de un duelo, y este es un caso concreto que yo atendí, vivía junto con la mamá, mi paciente, y muere la madre, y no quería entrar al cuarto de ella. Entonces, bueno, primero, bueno, pasó toda la primera etapa, hasta que un mes y pico después dice, no, yo siento que no tengo coraje de entrar porque me da miedo, porque esto, te acompaño. Entonces puso en el celular la interfase, el Skype, y yo iba acompañándolo y le digo, bueno, poné la mano en el picaporte, ¿qué estás sintiendo? Vamos paso a paso, no necesitamos ir más allá de donde vos hoy quieras, pero yo estoy acompañándote. Y lo iba acompañando a traducir a palabras para que no se quede en la mera emoción, en la mera imagen, a poner en palabras lo que iba sintiendo. Esto no podría hacerlo desde mi consultorio, realmente. Entonces, acá, por afano, la terapia online nos da un recurso muy, muy bueno de poder ir ahí a donde estamos siendo necesitados. Ganancias, bueno, aparte de las ganancias objetivas del tiempo, porque no hay desplazamiento, no hay tráfico, bueno, no sé cómo será donde ustedes estén en las distintas ciudades de Uruguay donde están, pero Buenos Aires puede ser un infierno a la hora de desplazarse y a veces esto significa 2 horas de viaje, 1 hora y media, y la verdad que no siempre tenemos 4 horas para dedicar a nuestra terapia, ¿verdad? 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, 1 hora en la terapia. No siempre la gente tiene ese tiempo. Entonces, la sesión online resuelve por lo menos las horas de viaje. Y el ambiente agradecido de que no hay un auto contaminando el aire. Entonces, por ese lado es también una ventaja. Vemos cómo cuida su espacio, ¿sí? Si está iluminado, si está oscuro. Podemos incluso pedirle que nos haga un tour, ¿no? Yo lo hago mucho con personas que están deprimidas, ¿no? Que generalmente las ventanas no están abiertas, entonces los invito a dejarlas entrar la luz, a cambiar las lamparitas por lamparitas más potentes, digamos, a trabajar un poco más desde el ambiente, ¿no? Desde el reflejo de su interioridad. Cómo interactúa con sus objetos y también, por supuesto, las configuraciones de personalidad que no saldrían de casa, ¿no? Los trastornos de ansiedad, como por ejemplo las fobias, cuando están en su pico y no pueden salir de la casa, no podrían tener la terapia a menos que fueran a domicilio. Y esto es una posibilidad, o sea, es poder llegar allí a donde está nuestro cliente, nuestro paciente, nuestro consultante.
Y ahí la verdad es que yo lo que veo es que realmente hay una ventaja enorme. Hasta ahora, digamos, esto es más o menos el balance que yo vengo haciendo. Creo que esto es el inicio de algo. Creo que esto es el inicio de algo. Honestamente, me parece que la tecnología nos está preparando para un salto cuántico, digamos, evolutivo, que espero que la humanidad siga haciendo. Pero que de alguna manera se van a abrir nuevas posibilidades de acompañamiento, de ayuda. Imagínense ustedes si pudiéramos ahora configurar el escenario en el cual nos encontramos. Si nos pudiéramos poner los lentes 3D de la realidad virtual y estamos todos en el medio de un bosque en torno a un fuego, a un fogón, compartiendo todo esto. Y entonces vamos mirando y vamos viendo a todos los compañeros en ese entorno. O si hay alguien que le guste el agua, que sea en el fondo del mar, o que sea en lo alto de una montaña, o que sea en la nieve, ¿no? Nosotros ya está accesible la realidad virtual y se está usando para tratar fobias, fobias a las alturas, fobias a las arañas. Yo puedo entrar en un contexto a través de una representación de mi persona que se llama avatar. Entonces entro con una representación, con una imagen, interactúo con mi paciente en distintos entornos, escenarios que puedo elegir. Y esto la verdad que es bastante interesante porque nos abre la posibilidad de vivenciar el contacto con ambientes que no sería posible en nuestro trabajo ordinario, porque no vamos a ir a encontrarnos en la cima de una montaña para que, bueno, algunos podrán hacerlo, algunos seguramente, ¿no? Hay terapeutas que hacen esto, pero no todos, ¿no? La mayoría de nosotros es complicado por citar a un paciente, no sé, en el Instituto de Arañas para que ponga una sobre su mano y pueda ir trabajando su fobia a las arañas, ¿no? Y ya hay un montón de plataformas de realidad virtual sin ser millonarios, porque hoy está al alcance de las personas comunes, como lo está una PlayStation, ¿no? Entonces, esto poder usarlo terapéuticamente creo que es lo que viene, creo que es los nuevos recursos que van a venir junto con estos cambios. Sí, Pablo, Juan Pablo. No, sobre esto mismo, digamos, queríamos preguntarte, porque frente a tantos beneficios o ganancias que trae la virtualidad y esto del acompañamiento desde lo virtual, parece ser algo que también llegó para quedarse, ¿no? ¿Cómo veías vos, ¿no? Esta nueva realidad, ¿sí? Eh, ya se impuso, tenemos que profundizar en ella. ¿Cómo lo estás viendo vos de tu experiencia? Bueno, yo coincido completamente con lo que decís, Juan Pablo, que esto llegó para quedarse. Me parece que las personas que se aferren al viejo paradigma van a ir quedando rezagadas de un montón de nuevas posibilidades y recursos, de alcances. Creo que vamos a ir sumando herramientas, pero también creo que vamos a ir desarrollando otras capacidades nosotros como seres a partir de esto. Y lo que quiero decir es, las redes sociales, por ejemplo, nos hacen exponernos a una cantidad absurdamente grande de información, ¿no? Cuando alguien trabaja en contacto con, digamos, la visión de campo, tiene una cantidad absurdamente grande de información. Y cuando uno empieza a trabajar en esas modalidades, primero es abrumadora la cantidad de información. Lo que hace es dudar cuál será fiable, cuál no. Lo mismo que pasa cuando leemos algo en las redes sociales. Yo creo que la tecnología nos está entrenando para algo que viene. Y nos estamos entrenando para aprender a filtrar, para discriminar lo que sirve y lo que no, para ver cuando otra persona
que está tomada por su miedo, lo que quiere hacer es esparcir ese miedo para no sentirse sola con su miedo. En fin, vamos viendo un montón de lógicas relacionales que tienen que ver con el ser una totalidad, ¿no? Con el pensamiento colectivo, con el funcionamiento de colmena, que creo que es lo que ahora se está desarrollando en este tiempo de la humanidad. Hay nuevos descubrimientos que tienen que ver con las neuronas espejo, tienen que ver con toda la cantidad de neuronas que hay en el segundo cerebro, le llaman en las vísceras, que dicen que es bastante interesante, que parece que funcionan como un Wi-Fi destinado a sentir el otro a distancia, una distancia mayor que la visual o la auditiva. Y nosotros, todos nosotros debemos haber escuchado alguna vez alguna paciente o algún paciente decir, en el momento que tuvo el accidente yo me di cuenta de que le estaba pasando eso y lo sentí claramente y supe dónde estaba o supe lo que pasaba. ¿Y cómo supiste? Bueno, creo que esto es lo que estamos ahora entrenando, preparándonos para la siguiente etapa. Creo que cuando demos ese salto, muchos de los problemas que tenemos hoy, como el engaño, la mentira, ¿no? No va a ser posible porque si vamos a estar comunicados y conectados por otras vías, no vamos a usar la palabra y entonces va a ser, ¿no? Bien, sí, eso que traes da como para 2 horas más Uy, de intercambio no. porque realmente es poderoso, como dijiste al principio, cuando contaste sobre tu historia, que el haberte introducido a la psicología, ¿sí? No te parece que la tecnología y No la te escucho, Juan Pablo, no te estoy escuchando. Habla un poquito más alto a ver si se escucha mejor. No, estaba conectado, pero se entrecortaba la voz. Habla un poquito más alto, que cuando hablas más alto, más cerca de la computadora, parece que se escucha mejor. A ver si ahí me escuchan. Ahí Bueno, ¿me sí, escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? sí. Bueno, decía que como vos nos traías al principio, en tu historia, ¿sí? Que el hecho de haber tomado de la mano de la psicología no te había alejado de la espiritualidad, ¿sí? Esto parece que conectar este tiempo a la psicología, ¿sí? A la tecnología y a la espiritualidad, ¿sí? O sea, esto que estás trayendo que desarrolla otros sentidos que toman, digamos, los sentidos de los que tenemos conciencia, parece que nos vamos acercando a sentir y conectar con otros sentidos que están, por supuesto, pero que nos vamos haciendo conscientes de ello y de alguna manera como que expande la conciencia. Nuestro trabajo se trata de eso, de expandir la conciencia. Entonces, de alguna manera, esto de la virtualidad, cuando decimos llegó para quedarse, ¿sí? Es porque nos trae un regalo más grande. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Hay algunos comentarios que también lo están reafirmando, que dicen que la virtualidad derrumba de alguna manera las barreras, las fronteras, ¿no? La virtualidad nos vuelve a unir como humanidad, dice Vivi. Las fronteras que un día construimos empiezan a caer con la virtualidad. Los países que tratan de aislar a las personas cortando el acceso a Internet, tarde o temprano, se fuga algo y sale al mundo, ¿verdad? Y así está funcionando. Sí, estoy de acuerdo, esto viene a estas barreras que inventamos, porque la verdad es que la geografía es una, ¿no? Pero bueno, esta virtualidad tiende a desdibujar. Hoy yo los miro y no sé quién está en Argentina, quién está en Uruguay, quién está donde está. Están todos aquí conmigo, ¿no? Y este es el efecto, ¿no? Interesante. Queríamos preguntarte también algo que nos hacemos responsables desde la producción
del evento que te pedimos que no lo pusieras, pero después se fueron acercando un montón de amigos que nos fueron preguntando al respecto, y es sobre esto en el trabajo con niños. Bueno, el trabajo con niños realmente es sorprendente, las ventajas de la atención a distancia. Porque primero que el niño es nativo digital. Hoy quiere decir que el aparato desapareció como un elemento artificial y externo y es una extensión de su comunicación y de su cuerpo. Es como unos ojos adicionales y unos oídos adicionales que amplían su percepción. ¿Y esto qué significa? Que desaparece el aparato y es contacto. Para el pibe es contacto y estás vos. Entonces, cuando atendés, bueno, en este tiempo el coronavirus creo que es un regalo especial para la mayoría de los terapeutas infantiles, si es que consiguen que los padres se abran a la posibilidad de que continúe la terapia, ¿no?, en este tiempo. Pero ¿por qué digo esto? Porque lo van a ver al niño interactuando con sus hermanos, negociando sus espacios, peleando por sus juguetes, presentándonos cada juguete que tiene, qué historia, cada objeto. Vamos a ver cómo maneja su espacio. Vamos a ver si los padres están confinados a un rinconcito y el resto del territorio es de él, o viceversa, ¿no? Si solo tiene un rinconcito pequeño para moverse y está ahí apretadito. Vamos a ver la cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con su autonomía, ¿no? Si cada vez que va a hacer algo le tienen que preguntar a los padres o si se mueve de manera autónoma. Y la espontaneidad que tiene un niño jugando con sus juguetes no es la misma que tiene jugando con los juguetes que hay en el consultorio de su terapeuta. Por más que se enganche y le guste y hay juguetes lindos y todo esto, no es lo mismo cuando él está en su espacio, en su territorio, con sus juguetes. Desde este lugar yo creo que realmente si nos permitimos, incluso digamos con adolescentes, es la misma cuestión de la naturalidad, ¿no? Si nos permitimos nosotros superar nuestras barreras, podemos llegar a descubrir una posibilidad de contacto que supera en mucho la presencial en nuestro consultorio. El otro día una colega estaba atendiendo a un adolescente, estaba en su cuarto el adolescente, con su sesión de terapia, obviamente, la madre sabía. De golpe, en la mitad de la sesión, se abre la puerta, entra la madre con una bandeja con la merienda. Una hora, gente. No se va a morir su criatura porque no tome la lechita. Bueno. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto le da información a la terapeuta de la intimidad de este adolescente, si es registrada por su mamá, si no es registrada, cuál es, digamos, cuando ella lo mira, qué edad tiene él, si esa edad se acerca un poquito o está muy lejos de la edad que él tiene realmente. Entonces esto nos da material que quizá para este adolescente, como es natural que la madre le entre a la pieza sin llamar, entonces no lo registraría y no lo traería a la terapia en mucho tiempo, hasta que accidentalmente aparece y ahí nosotros, pero ¿cómo nos llama? Pero ¿cómo? ¿La puerta estaba abierta? No, entró directamente. Bueno, ahí vamos teniendo la información, pero ahí en la atención online lo vemos en vivo y a todo color. Y esto es increíble, ¿no? Es un regalo. Por eso digo, quizás si nosotros conseguimos soltarnos, ¿no?, y viajar junto con esto. El otro día un niño de esos que hacían, bueno, que ya no saben qué hacer en la casa, entonces hacían lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, con las sábanas hacer casitas y túneles y meternos por ahí. Bueno, esto hacía yo cuando era chico. Y ahora, bueno, parece que han vuelto esos juegos y la metió a la terapeuta dentro de su casita y la hizo recorrer todo el túnel y donde estaban los monstruos y donde estaban los héroes. Y la verdad es que es una experiencia que, además de terapéuticamente rica, ¿no?, es una experiencia de contacto diferente y muy rica, ¿no? Entonces, quizás necesitamos esto que yo digo de soltar las definiciones clásicas y abrirnos a las nuevas formas de contacto, ¿verdad? Porque la primera actitud es como medio descalificativa hacia todo esto, ¿no?
Y sin embargo, cuando empezamos a explorarlos nos damos cuenta de que nos puede ofrecer más cosas a veces que el otro estilo de contacto. Así que bueno, obviamente el trabajo que con niños está generalmente basado en el juego. Usaremos los recursos que tiene cada niño en su casa, usaremos todo lo que está a mano, que generalmente es mucho, porque le pedimos, ¿y no tenés algo distinto? Y se entusiasman y empiezan a presentar todos los juguetes, así que realmente termina siendo más rica, ¿no? la variedad de recursos. Esto, bueno, un poquito como introducción al tema del trabajo con niños. Fuera de eso no es tan diferente porque siempre que se trabaje con juegos se puede trabajar con dibujo, se puede trabajar con collage, se puede trabajar con los distintos juguetes, así que en esto no va a cambiar demasiado la cuestión. Lo que podemos hacer es fotografiar la pantalla cuando nos muestra el dibujo, o pedirle que tome una captura de pantalla al pibe y nos lo mande y ya nos queda archivado una historia. Fíjense cómo se van abriendo recursos, ¿no? Que a lo mejor en el consultorio tengo que agarrar el celular, sacarle una foto, pasar la foto después en la computadora, y no todos lo podemos hacer. Acá no, acá es como que esto sucede de una manera más fluida y más espontánea. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería compartirles sobre... Obviamente, bueno, si trabajamos con muñecos o por ejemplo, con máscaras es interesante, porque si el nene se pone la máscara de alguien, cuando está digamos, en contacto, tiene una pantallita que le muestra su máscara también. O sea, se ve a sí mismo al mismo tiempo que ve al terapeuta. En nuestro consultorio, si trabajamos con máscara, le ponemos en algún momento un espejito para que se relacione con esa máscara, pero acá está todo el tiempo puesto. Entonces, mientras él habla, la máscara le habla. Y esto es un juego que se desdobla, que es interesante, ¿no? Este detalle me lo compartió alguien que ustedes conocen, que es Selma Yornay, ¿no? Sí. Que ella me hizo notar que cuando uno trabaja con máscaras, es interesantísimo ese doble juego que se da, ¿no? Que al mismo tiempo que yo desde adentro me influencia esta máscara que tengo puesta, como un rol tal vez, pero al ver esa máscara que me está mirando, también me produce un efecto. Ya aprovecho a avisarte a vos y a todos que en este próximo ciclo que vamos a comenzar a partir del próximo viernes, vamos a tener a Selma en este horario, aquí en el Zoom, una maravilla. Así que ya te invito a vos y a todos en este ciclo que llamamos Educa Despierta. Así que para que no apretes el botón y nos hagas desaparecer, tal vez lo podés ir acompañando en este cierre. Yo puedo empezar diciendo que estoy muy feliz de haber estado aquí en esta charla con vos. Un montón de cosas. Yo tuve la oportunidad de estar contigo y con Silvia hace 2 días compartiendo un montón de cosas de estas, pero la verdad que entonces no sentía que me iba a sorprender tanto, ¿no? Después del miércoles, porque dije, bueno, nada, tuve la van premier, estaremos trabajando allí, estaré charlando con Guillermo, pero no me sorprendería. Y la verdad que estoy re asombrado, parezco un niño de 2 años, compartiendo tus conocimientos. Te agradezco mucho. Estoy muy feliz de haber estado acá. Muchas gracias, de verdad. Y esperemos pronto, de verdad, te digo, volvernos a encontrar, sea por la vía que sea, para poder compartir esto que vos traías, ¿sí? Casi al final, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿sí? Y conectado, de que en realidad sí hay una parte que nos está conectando con algo más grande, más importante, y que tiene que ver con un salto cuántico vinculado con una expansión de la conciencia. ¿Y cuáles son los pasos? Porque también la mente
cuando se pone nerviosa, quiere captarlo todo, eso no va a ser posible, pero sí irle dando un poquito de condimento a la mente, como este espacio, ¿no? Poder tener otro dentro de un tiempo donde trabajemos específica y especialmente ese tema. ¿Cuáles pueden ser los pasos para ese salto cuántico que nos puede estar conectando esto de la tecnología y bueno, la virtualidad? ¿Sí? Que ya algunos maestros nos los habían anunciado. ¿Sí? Sí, Así claro. que, nada, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de bajar un poco mi estrés compartiendo todo lo que otros maestros me han dado, digamos, y haciendo circular, que creo que es lo que mantiene vivas a las cosas, ¿no? Todo lo que se estanca se deteriora. Así que si el conocimiento circula, crece y florece. Y ojalá ustedes puedan aprovechar esto y transformarlo en algo todavía, digamos, más grande y me lo enseñen algún día. Desde ahí, de todo corazón, muchas gracias por la bienvenida, por el cariño, por el acompañamiento, por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, y compartir estas personas preciosas que son sus alumnos, sus consultantes, que no todo el mundo tiene la grandeza de compartir estas personas, ¿no? Con colegas del extranjero, ¿no? Hay gente que quiere darle todos, yo solo, ¿no? Y acá no, dicen, bueno, hay alguien que tiene algo, yo no te lo puedo dar, pero hay alguien que tiene algo que quiero que lo tengas. Y esto para mí tiene un nombre, ¿no? Y es grandeza. O sea, la humildad tiene mucho que ver para mí con la gente grande realmente. Así que enormemente El agradecido. mundo ha sido muy generoso con nosotros. El mundo ha sido muy generoso con nosotros. Los colegas que hemos conocido, como decía al principio, han sido muy generosos con nosotros. Y nosotros creemos que la generosidad, ¿sí?, es un valor, lo hemos aprendido con nuestros maestros, y la gratitud otro valor. Entonces, quedarnos con ese conocimiento para nosotros solos, como decís vos, se pudriría. Así que compartámoslo, el mundo es abundante, el universo es abundante, conectémonos con el todo, ¿sí? Con el todo, hay para todos, de todo. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. 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 Gracias a todos por acompañarnos también. Muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bueno, gracias. Gracias. Bueno. Gracias, Guillermo. Gracias, un gusto. Se habla como una especie de torre de Babel, como decía María, nosotros estamos creando un nuevo idioma. Chao. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.